16 de septiembre se celebra el Día de la Preservación de la Capa de Ozono. Por eso vinimos hasta el Observatorio Central Buenos Aires a conocer por qué es importante esta fecha y cómo se mide y monitorea el ozono. Gerardo, ¿por qué se celebra este día? El Día de la Capa de Ozono se celebra en conmemoración al firmado del Protocolo de Montreal. Ese día se firma y bueno, queda instaurado el Día de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Qué es el Protocolo de Montreal? El Protocolo de Montreal es un convenio entre todos los países pertenecientes a la ONU para preservar la capa de ozono y eliminar gradualmente los clorofluorocarbonos, que son las sustancias que destruyen directamente la capa de ozono. ¿Por qué es importante el ozono y en dónde está el ozono? El ozono, mira, a veces hay confusión, viene de dos partes. El ozono que se forma en la superficie, que es puramente contaminante y producido por las fuentes móviles, como automóviles, por las fábricas, etc. Y el ozono bueno se le dice al que está en la estratosfera, que es lo que constituye nuestra capa de ozono. ¿A qué altura de la estratosfera? Aproximadamente 25 kilómetros a nivel global, es el promedio a nivel global. ¿Y por qué hablamos de un agujero en la capa de ozono? ¿Realmente hay un agujero de ozono? Se le dice agujero de ozono porque hay una deficiencia, hay una destrucción muy atípica de lo que es el agujero de ozono y su destrucción normal en otras latitudes. Ahí en los polos se forma porque el transporte de estos compuestos clorofluorocarbonos llega hasta los polos, a la estratosfera de los polos, y es donde destruye el ozono. Y por eso se forman los llamados agujeros de ozono. O sea que esta deficiencia, según entiendo con lo que vos me contás, esta deficiencia o esta reducción de ozono estratosférico se genera solamente en los polos. Exactamente. ¿Y por qué ahí y no en otras partes? Porque primero que nada los clorofluorocarbonos son compuestos muy estables, tan estables que llegan por transporte hasta la estratosfera. Y transporte del viento. Transporte del viento, transporte vertical, o sea, transporte tanto en la vertical como en la horizontal. Entonces suelen llegar hasta la estratosfera y ahí la circulación estratosférica los hace llegar a los polos. Y ahí es donde en los polos, mediante mecanismos diferentes, a través de la química heterogénea, se forman las nubes estratosféricas polares y cada primavera, cuando sale el sol, libera el cloro, que es el que destruye en grandes cantidades el ozono. ¿De qué manera nos afecta tener un agujero de ozono? La deficiencia de ozono está directamente relacionada con la entrada de radiación ultravioleta de alta energía. Es decir, los científicos han categorizado la energía ultravioleta en tres rangos de longitud de onda, el A, el B y el C. El más peligroso es el C, que si llegara a entrar a la superficie acabaría con la vida. Es de alta energía, nos quemaría absolutamente a todos. Y lo que hace el ozono es detener esa energía. Y mediante reacciones químicas produce y destruye ozono de una forma equilibrada. Podríamos decir entonces que la capa de ozono es como un escudo protector que tenemos. Exactamente. Para que la radiación solar no nos perjudique a nosotros. Exactamente, es nuestro escudo protector y gracias a él tenemos vida en la Tierra. ¿De qué tamaño es este agujero o este lugar donde el ozono está reducido? Mira, te explico, hay dos polos, tanto el polo ártico como el polo antártico. En el polo ártico no siempre se forma el agujero de ozono. Tiene que ver mucho con el transporte, tiene que ver mucho con que hay más continente, hay más montañas, más sierras, que lo que hacen es que transportan energía, entonces hay veces que no se produce en el norte agujero de ozono. En el hemisferio sur, en la Antártida, es recurrente, año con año tenemos ese agujero de ozono. ¿Y hasta dónde llega? El máximo que se ha tenido es de poquito más de 28.000 kilómetros cuadrados de extensión. Para que se den una idea, esa área cubriría Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y Rusia conjuntamente, o sea que es muy bastante grande. Federico, ¿qué se mide acá en el Observatorio Central Buenos Aires?
Bueno, acá está básicamente la estación meteorológica que mide los parámetros meteorológicos cada una hora, todas las condiciones del tiempo. También por otro lado se hace medición de radiación, ya sea radiación global, radiación directa, difusa y radiación ultravioleta. Y por otro lado también hacemos mediciones de la capa de ozono. ¿De qué manera se mide y se monitorea el ozono estratosférico? Acá en OCBA tenemos el espectrofotómetro Dobson, que es el responsable de hacer las mediciones de la capa de ozono durante la mitad del día por la mañana. Se comienza muy temprano hasta el mediodía solar. ¿Y de qué manera se hace esta medición? Y el espectrofotómetro Dobson lo que hace básicamente es con un periscopio apunta al sol, el haz de luz ingresa al instrumento y a través de unos espejos de cuarzo va filtrando el haz de luz, se queda con los valores que le interesan para medir la capa de ozono, que sería, por un lado, mide la radiación directa sin la absorción de la capa de ozono y por otro lado, la radiación ya con la absorción de la capa de ozono. Ahí nos determina un valor que es el valor del espesor de la capa de ozono. ¿De qué otros lugares de Argentina se hace estas mediciones? ¿Hay otros lugares o en el mundo? ¿En dónde se mide? Bueno, a nivel global la red es muy amplia, muy amplia. Casi todos los países miden ozono. En lo que respecta a Argentina, también tenemos una red muy amplia. El Servicio Meteorológico tiene una red muy amplia y es pionera en mediciones de ozono. Argentina desde el año 1965 que hace observaciones de ozono. Es un montón. Un montón, sí. Y abarca desde la base Marambia en la Antártida Argentina, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y La Quiaca. O sea que la totalidad del territorio argentino está cubierto con mediciones de ozono. Una vez que se hacen estas mediciones, ¿a dónde van los datos? Bueno, principalmente enviamos los datos al banco de datos del Servicio Meteorológico y después se mandan al Banco Mundial de Datos que se encuentra en Canadá. ¿Y de qué manera se utilizan estos datos? ¿Para qué sirven? Bueno, los científicos se encargan justamente después de realizar sus teorías sobre la evolución de la capa de ozono. Aproximadamente, ¿cuáles son los valores de ozono que se registran en la ciudad de Buenos Aires? ¿Llegó alguna vez el agujero de ozono acá a estas latitudes? No, Buenos Aires no ha registrado. Para que estemos dentro de lo que es agujero de ozono tenemos que estar por debajo de las 220 unidades de Dobson. Buenos Aires no ha registrado esos valores. Lo que sí hay registro desde 2006, el primer registro que hubo en Ushuaia, que estuvo dentro de lo que es la capa de ozono con valores por debajo de 220 unidades. Es decir que en Argentina hasta lo que es Ushuaia hemos llegado a cubrir agujero de ozono. Después, más al norte ya no se puede decir que hemos estado dentro de lo que es el famoso agujero de ozono de la Antártida. ¿Y se ve una reducción del ozono o no se ve? Por momentos sí, es muy variable. Hay momentos que el espesor de la capa de ozono baja, por momentos se recompone porque la circulación en la atmósfera es bastante variable, pero no hemos tenido registros muy bajos acá en Buenos Aires. ¿Hay alguna relación entre el agujero de ozono y el cambio climático? Definitivamente sí, sobre todo en la parte sur. En la parte sur, en la Antártida, hay una retroalimentación. Se han corrido modelos precisamente aumentando los gases de efecto invernadero y se ha notado cómo la estratosfera ha cambiado o empieza a cambiar su circulación. O sea, ahí tenemos un patrón de cambio debido al cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero. Además, gracias a los gases de efecto invernadero, hubo un estudio de la revista Nature de hace 2 años en donde el vórtice polar se contrae hasta la Antártida, o sea, tiende a comprimirse, claro, de tal manera que enfría más la estratosfera, se genera más nube estratosférica polar y hay más compuestos disponibles para la destrucción del agujero de ozono. Te agradezco mucho habernos brindado esta entrevista y habernos contado un poquito la importancia que tiene el ozono para todos los seres vivos que habitamos este planeta. No, muchas gracias a ti y bueno, a todos.